Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de filosofía de cuarto de secundaria. El contenido que vamos a ver a continuación tiene que ver con el tema número 6, vivir bien en diferentes áreas. Dentro de este tema veremos los siguientes puntos. Economía desde el enfoque occidental y comunitario, y de igual manera el sistema jurídico desde el enfoque occidental y comunitario. Muy bien, primeramente, vivir bien en diferentes áreas. Primeramente vamos a ver lo que es el enfoque capitalista. El enfoque capitalista hace énfasis primeramente en la economía, ¿no? Esta economía, según el enfoque capitalista, se trata de una economía antropocéntrica, ¿no? Propiamente nosotros estamos viendo lo que corresponde a una especie de desequilibrio, ¿no? Donde principalmente el humano es de existencia predominante sobre los otros seres vivos. Por lo tanto, también estamos hablando de una desintegración de la vida, ¿no? De igual manera, el enfoque capitalista en cuestión de la economía es individualista, ¿no? Dando como resultado el incremento de pobres y también, por lo tanto, la pobreza, ¿no? De igual manera, este desequilibrio individualista que vemos en esta imagen da como resultado que otros individuos tengan opulencia, mientras que otros estén en pobreza. De igual manera, si hablamos del enfoque capitalista y la economía, estamos hablando que este enfoque ha causado una crisis estructural mundial, ¿no? Hablando propiamente del incremento de pobres y que en otros casos tenemos opulencia, ¿no? Dando como resultado una crisis económica, ¿no? En cuestión de gestión, administración de lo que son nuestros recursos naturales. Dando como resultado el deterioro de la vida, como son la deforestación, contaminación, extinción de especies, de igual manera explotación de recursos naturales. Sin pensar en el futuro de la humanidad, solamente centrándose en estabilizar económicamente esa crisis que el mismo capitalismo da, ¿no? Muy bien. Ahora sí vamos a ver el siguiente punto, donde nos habla desde el enfoque comunista, ¿no? Muy bien. También llamado enfoque comunitario, ¿no? Muy bien. Entonces, este enfoque comunitario, principalmente para explicarlo, lo vamos a explicar desde lo que es el ayllu. El ayllu como comunidad, ¿no? Comprendido como una comunidad, hablando también propiamente de una especie de equilibrio, ¿no? Y este equilibrio nos da como resultado de que todo vive, ¿no? El respeto a todo lo existente en esta tierra. Muy bien. Si vamos a hablar de economía en el enfoque comunitario, ¿no? Habíamos dicho que primeramente había que recordar y situar lo que es el ayllu. A partir del ayllu nosotros podemos entender la economía complementaria que maneja el enfoque comunitario, donde nos habla de la summa camaña. La summa camaña tiene que ver con la complementariedad y con la reciprocidad, ¿no? De que la complementariedad significa de que nada existe porque sí, ¿no? Todo tiene su motivo de existir. Por lo tanto, si algo existe, está en reciprocidad con el otro, ¿no? Muy bien.
Dentro de la economía complementaria que maneja el enfoque comunitario, está ante todo preservar la vida, ¿no? Que también tiene que ver con lo que es el ayu y que todo vive dentro de la comunidad. El principal interés de la economía complementaria es el ser humano, tanto como las leyes naturales. No solamente se va a regir en el ser humano, también en las leyes naturales. Muy bien. Hablando propiamente del enfoque comunitario, este presenta principios. ¿Cuáles son esos principios? Entre esos principios encontramos lo que es el Aini. Encontramos también lo que es el Tampu. Tumpa, Muita, Kushka y Wachta. Aini, ¿qué significa? ¿No? ¿A qué se refiere? El Aini nos habla de la complementariedad, de la ayuda mutua y permanente, se podría decir, dentro de la comunidad. Al hablar de Aini, estamos hablando de complementariedad y también de reciprocidad. Hablando propiamente de lo que es el Tampu, se refiere a la generación de espacios donde se pone a disposición productos o alimentos que van a favorecer a quienes los necesitan, propiamente hablando de la comunidad, para que a nadie le falte nada. La tumpa es asumir responsabilidades, por así decirlo, ¿no? Conjuntamente. Por ejemplo, también acá dentro de la tumpa entra lo que es cuidar la comunidad permanentemente, ¿no? Cuidar el espacio donde la comunidad se desarrolla. Hablamos de tumpa también cuando estamos hablando de la transparencia del río cristalino, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando entonces de una preservación del espacio donde la comunidad se desarrolla. Muy bien. Luego tenemos la muita. Nos habla de un proceso circular o cíclico, donde se asumen responsabilidades. Por turno, por así decirlo, ¿no? Es como una especie de organización, se podría decir, ¿no? Donde cada quien va a tener un rol. También tenemos la kushka. La kushka hace referencia al equilibrio, ¿no? Pero no estamos hablando de un equilibrio estático, sino de uno dinámico, ¿no? Donde hay una redistribución y distribución también según la necesidad. Estamos hablando también en cuestión de principios de la Wachta. La Wachta, ¿a qué se refiere? Se refiere a las ceremonias, ¿no? Que en cierta medida también son importantes porque reconectan esa fuerza ancestral para realizar una vida productiva, ¿no? En cuestión de lo económico, social y otros ámbitos más, ¿no? Entonces, Wachta se refiere propiamente a las ceremonias que se realizan. Muy bien. Ahora que hemos hablado del enfoque comunitario, nos vamos a ir a lo que es la explicación del sistema jurídico. Dentro de lo que es el sistema jurídico tenemos dos orientaciones. La actual y lo que es el enfoque comunitario. Primeramente vamos a explicar el actual. El actual nos habla de que principalmente este se va a regir en una especie de estructura colonial. Si estamos hablando de una estructura colonial, estamos hablando de lo antropocéntrico, de lo individualista, ¿no? Que a su vez nos habla de que tiene un regulador, ¿no? Un regulador, ¿por qué? Porque nos dice que el ser humano tiene una tendencia a expandirse y a apropiarse de cosas que pueden no pertenecerle, ¿no? Entonces ahí viene lo que es
como regulador el Estado. El Estado que proporciona leyes. Leyes que pueden ser coercitivas o limitativas, ¿no? En cuestión de lo que es establecer límites, ¿no? Para los seres humanos o individuos que desequilibren, por así decirlo, lo ya establecido y regulado según el Estado, ¿no? Por lo tanto, al mismo tiempo norman las relaciones de los individuos, y esto también para garantizar los derechos, ¿no? Los derechos individuales que tenemos cada ser humano, ¿no? Es asimismo que bajo este pensamiento occidental, ¿no? Cuando alguien infringe una ley, se aplican castigos, penas de muerte, se edifican cárceles por esa razón. Por lo tanto, se promueve lo punitivo y la privación de libertad, ¿no? Hablando en términos jurídicos, basándose en una estructura legal occidental, ¿no? Este regulador, como decíamos, contiene leyes que protegen lo que son los derechos. De igual manera, nos proporcionan obligaciones a los seres humanos, a los individuos. Protege la propiedad privada y de igual manera el capital. Muy bien, eso en cuanto a lo que es el sistema jurídico actual. Ahora vamos con el sistema jurídico comunitario. Si vamos a hablar del enfoque jurídico comunitario, tenemos que hablar de que el enfoque comunitario más que todo antepone la vida y el respeto a la libertad, por lo tanto no tiene leyes coercitivas o limitativas. Más bien tiene una función reguladora, se podría decir. ¿En qué sentido? Si algún individuo sale de lo que es el ayllu, en el sentido de que tiene un comportamiento o ha realizado alguna conducta desequilibrada, ¿no? Que en cierto modo afecta al equilibrio de la comunidad, se le asignan roles de trabajo con el fin de sensibilizarlo, ¿no? Y de igual manera, esta sensibilización tiene que ver también con la comprensión eh, para que el ser humano, el individuo, ¿no? Que ha salido del equilibrio y la armonía del ayllu, se podría decir, nuevamente ingrese a este punto de complementación y cuidado entre todos, ¿no? Entonces, ese sería el sistema jurídico según lo comunitario y también lo actual, que lo actual se basa en lo que es lo occidental, ¿no? Muy bien, chicos y chicas, entonces nos vamos a estar viendo en nuestra clase. De igual manera, vamos a estar explicando, ¿no? Es importante que estés modalidad virtual o presencial, veas los videos, ¿no? Porque estos sirven de complemento también para la explicación que se va a realizar en clase, donde ya no es algo no conocido, ¿no? Sino es algo ya semi conocido, donde yo vuelvo a explicar y a partir de ello pueden surgir pensamientos, pueden surgir también dudas, ¿no? Y esto enriquece nuestra clase. Muy bien, hasta luego chicos y chicas, cuídense mucho, no olviden revisar la plataforma.